El presente registro es una narración de la declaración de la ciudadana Virginia Barragán Pechita, esposa del ciudadano Dr. Eurípides Kinski Baldosa, quien desapareció el 27 de septiembre de 1985 dentro de las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte en Hermosillo, Sonora. La ciudadana Virginia Barragán Pechita declara lo siguiente. La mañana del viernes 27 de septiembre, mi marido Eurípides salió de la casa rumbo al trabajo. Como cualquier otro día, desayunó sus huevos con machaca, frijoles y café. Se vistió de traje y bata. Subió a su carro y se fue a eso de las 8 de la mañana. Esa fue la última vez que lo vi. Señora Virginia, ¿recuerda usted haber notado algo raro en su marido antes de marcharse? Ahora que lo menciona, lo vi algo preocupado. Estaba algo serio. La desaparición del Dr. Kinski, un cuento original de Andrés Lechuga, narrado por Pablo Lechuga Borges. El Dr. Kinski fue abruptamente despertado por una oportuna orquesta de truenos y relámpagos madrugadores. Interrumpieron la pesadilla que le inquietaba bajo las sábanas, una secuencia pincelada por Morfeo donde él moría. La poca luz que salía del baño de junto a su recámara le dio la bienvenida a un nuevo día, cegándolo un poco. Tras tallar sus miopes ojos, notó con mirada desenfocada que su mujer Virginia estaba fuera de la cama. Lavó su arrugado rostro con agua tibia y su secado fue interrumpido por otro número de la extraña tormenta eléctrica del verano tardío. Al bajar las escaleras fue recibido por los brazos de la fragancia del desayuno. Su mujer estaba cocinando huevos con carne machaca, frijoles con queso fresco y una repleta jarra de café de talega. Sentados a la mesa en compañía de su mujer y dos hijos, el Dr. Kinski hojeaba el periódico en donde no había más que noticias deprimentes. Tras desayunar y apresurar a sus hijos para que se alistaran para ir a la escuela, el Dr. Kinski encendió su viejo Volkswagen, bocho de motor asmático, y se despidió de su mujer con un beso en la mejilla, mientras ella continuaba la batalla con sus niños. Se adentró en las embotelladas filas de vehículos de acero del principal bulevar de la ciudad. El regadío de nubes con gritos eléctricos había cesado para dar paso a una grisácea mañana en donde las personas dan pie a que sus más taciturnos recuerdos les invadan para arruinarles su rutina cotidiana. Su oxidado y ruidoso bocho avanzaba tembloroso y casi desarmándose en el camino rumbo al hospital psiquiátrico, donde el Dr. Kinski era uno de los investigadores principales de la mente humana. El rastro de nubes negras que dejaba su bocho hacía enfurecer a los desafortunados transeúntes, quienes eran menos frecuentes a medida que el Dr. Kinski avanzaba en el bulevar. Después de recorrer un llano trayecto, ausente de casas, comercios y personas, poco a poco se dibujaba a la lejanía el viejo castillo gótico que ahora servía como hospital psiquiátrico en la ciudad y sus alrededores. Los oficiales de seguridad reconocieron a la distancia el viejo escarabajo en el que se solía mover el Dr. Kinski, por lo que anticipadamente movieron los conos para dejarlo pasar. El Dr. Kinski gustaba de tomar alargadas caminatas, por lo que siempre se estacionaba lejos de la entrada, aún teniendo un cajón reservado. En la recepción del hospital psiquiátrico fue cateado como cualquier otra persona que deseaba ingresar al antiguo castillo. Dejó su cinto, anteojos y portafolio en una caja, mientras los guardias aplicaban la rutinaria medida. El Dr. Kinski pasó a su oficina, donde su enfermera asistente le entregó un expediente de uno de los pacientes del hospital que se negaba a ser atendido, al menos que él personalmente lo tratara. En el archivo se veía la fotografía de una persona de tez morena. Su nombre a secas era Rafael, tenía 45 años de edad. Su diagnóstico era trastorno de personalidad múltiple. El paciente, quien según las notas era un jornalero de la zona costera de la ciudad, afirmaba ser un ente extraplanetario capaz de tomar control de los cuerpos de otras personas. Al Dr. Kinski le extrañó ver ese expediente, ya que nunca antes había escuchado de tal paciente, que además, de acuerdo a la fecha de ingreso, llevaba un mes dentro del hospital. Entre los doctores que trabajan en el hospital no comparten detalles a grandes rasgos de sus pacientes, pero sí sus diagnósticos, por lo que le sorprendió saber, después de un mes, que contaban con un paciente con tan raro padecimiento en la zona.
Sin embargo, las sorpresas apenas empezaban. El doctor Kinski buscó entre los pares de hojas del expediente el nombre del anterior colega que le mandaba a su paciente, pero no encontró nada. El expediente solo contenía vaga información del paciente y detalles breves del diagnóstico. Inquieto por la falta de información, preguntó a su secretaria cuál de los doctores le había entregado el expediente, a lo que ella le contestó que nadie, que la carpeta ya se encontraba sobre su escritorio junto a una nota que decía el nombre del doctor Kinski. El doctor guardó su extrañeza para más tarde, ya que su curiosidad era aún más grande en ese momento, pues deseaba conocer al paciente Rafael, que hace un mes permanecía escondido celosamente por algún compañero que al fin de todo no pudo con el paquete. Antes de rellenar la solicitud para visitarlo en su habitación, el doctor Kinski pasó una media hora leyendo su manual de psicología y un libro de casos exitosos de recuperación y fallos en personas diagnosticadas con trastorno de personalidad múltiple. Después de aprobarle su permiso, fue acompañado por 2 enfermeros asistentes hasta el salón de medicamentos, de donde prepararon un par de jeringas con calmantes, algo habitual cuando se trata con pacientes con determinados padecimientos. En una bandeja que llevaba uno de los asistentes reposaban las 2 jeringas, las ampolletas y una pequeña botella de alcohol y unas bolitas de algodón. De acuerdo al expediente, la habitación era la 405. Los 3 subieron los helados 3 pisos de bloque de piedra. A medida que subían, el eco y el gélido era mayor. El doctor Kinski llamó a la puerta para avisar a Rafael. Inmediatamente después el otro asistente abrió la puerta y antes de ingresar advirtió a los enfermeros por su permanente alerta. Finalmente ingresó sin prestar atención a su espacio, ya que mantenía su mirada en leer en voz alta datos de Rafael para que lo escuchara. Al subir los ojos fue sorprendido por un absoluto espacio negro. Se enmudeció, se aceleró su respiración. Las ventanas, la cama, el escritorio, el baño y el lavabo habían desaparecido. Miró hacia atrás y la puerta también se había esfumado. Corrió en dirección a ella para escapar hacia el pasillo. Corrió y corrió y corrió, pero jamás llegó a ningún lugar. Con alucinados gritos impropios de un severo doctor con años de experiencia, clamó la ayuda a los enfermeros. A la par que reanudaba su carrera para hallar una salida, comenzó a sollozar en medio de ese negro espacio del que solo podía escucharse la ausencia de sonido, que también después disminuía por dar alta voz a un bajo pero agresivo rugido como el de un león hambriento por antílopes. A la distancia observó un destello verde que se acercaba. El recorrido de tal faro fue verdaderamente calmo. El doctor Kinski sintió haber esperado horas por la llegada del destello que perdía potencia a medida que se acercaba. A unas narices de distancia definió entre la penumbra del extenso espacio que era una enorme vasca orgánica sin rostro, sin extremidades. El doctor Kinski no encontró palabras para clasificar lo que sus ojos presenciaban. No era ni un animal, demonio, monstruo de cuento de terror, ni nada que la palabra humana pudiera definir. El rugir era insoportable. Por debajo de estos percibía un vomitivo burbujeo en lo que él entendía como la piel de aquella figura incomprensible. Quedó congelado cuando la vasca verde se encontraba a pocos centímetros. Allí, recuperando un poco la movilidad, el doctor Kinski soltó involuntariamente el expediente de Rafael, que no cayó a los pies del doctor, sino más allá, muy por debajo de sus suelas. Distraído por ese confuso suceso, no se alertó al sorpresivo derretimiento de la vasca verde sobre de sí. La incomprensible figura se descomponía en una espesa consistencia que justo al contacto con el doctor Kinski comenzó a incendiarlo. El doctor bramó cual animal torturado, quiso huir de ahí, pero la espesa masa verde lo aferró a ella. Era imposible escapar del infernal sufrimiento corporal. Entonces la piel del doctor Kinski comenzó a derretirse de igual manera. La piel le goteaba como un cubo de hielo al sol en el auge del verano. La cara se le resbalaba, un ojo le colgó fuera de la cuenca y el otro se ahogó entre la sopa de su propia piel, que empezó a burbujear. Sus cabellos se evaporaron, sus orejas se hundieron y sus uñas cayeron al profundo negro.
Repentinamente, la vasca verde terminó de fundirse y tras un par de segundos, que lo que restaba de la conciencia de Kinski sintió como años se acumuló en una flotante esfera perfecta que se abrió paso entre el irreconocible cuerpo de Kinski para ingresar por su boca. Como en cinta rebobinándose, el cuerpo de Kinski se forjaba a su estado original. Las uñas y cabello crecieron nuevamente, los ojos se le acomodaron, sus orejas volvieron a escuchar y retomó su altura original de 1,75 m. El cuerpo del Dr. Kinski, poseído por la verde vasca, se alzó de sus cuclillas completamente desnudo para vislumbrar el hermoso planeta Tierra a sus pies. Las auroras boreales y las de las ciudades más pobladas alumbraron su rostro, el cual rió de manera ruin. Tiempo después de observar a la Tierra, la vasca verde en control del cuerpo del Dr. Kinski inició su descenso con rumbo desconocido al planeta. Eso es más o menos lo último que recuerdo, señor oficial.